Greenpeace metido en este tema y creo que eh, todo indica que nos va a ocupar más tiempo de lo que lo pudimos haber pensado. Sí, bueno, yo nuevamente, ¿no? La complejidad del tema del Tren Maya tiene que ver con que pusimos sobre la mesa justamente durante estos días que la existencia misma genera una huella de carbono en este mundo. El tema es cómo siendo responsables y también entendiendo de una forma complementaria que somos con la madre naturaleza, pues, ¿no? Que el capitalismo, el neoliberalismo nos ha enseñado que la naturaleza es una cosa y entonces solo nos beneficiamos de ella, pues al final tampoco nos beneficia, ¿no? Y creo que hay que empezar también esta discusión de estos términos de desarrollo, de progreso que trajo consigo el neoliberalismo, mientras varios de nuestros pueblos originarios tenían otras ideas en las zonas andinas, hablan incluso del summa causae, ¿no? Del bienestar, pero desde una concepción de imbricación con la naturaleza, etcétera, etcétera. Una vez dicho esto y hablando de las responsabilidades que tenemos en pleno siglo XXI y asumiéndonos personas progresistas de izquierda, que tenemos claro también que hay que cambiar esos modelos de desarrollo. Lo cierto es que vienen estas otras organizaciones con intereses que no son estas discusiones. Greenpeace es una organización que si bien ha tratado de posicionar varios temas ambientalistas, ha caído en una multiplicidad de contradicciones de manera histórica y sobre todo durante los últimos años, que son probables, son evidenciables, ¿no? Que tenemos, citando al gran Vicente Serrano con los pelos de la burra en la mano, vienen, venimos a decir, ¿no? Que esta organización, por ejemplo, en el caso de Perú, buscando evidenciar el cambio climático y demás, dañaron la zona de Nazca poniendo estos letreros que suelen poner y que los estábamos viendo ahorita, dañaron, fue un daño irreparable que incluso la gente de Greenpeace estuvo a punto de ir a la cárcel. El otro fue en temas no solamente del medio ambiente, sino de acoso, de violencia, se le orilló a Greenpeace incluso a destituir a uno de sus directivos en la zona, le llaman andina, justamente porque tenía decenas de acusaciones de acoso, de abuso, y justamente un 8M, Greenpeace sale a decir que alto a la violencia de género y le explota la bomba en la cara, ex trabajadoras, diciendo como no vas a venir a hablar de eso. Y la otra es Greenpeace justamente en México, sin irnos a esos otros ejemplos que además, por ejemplo, en Alemania, Greenpeace estuvo vendiendo gas natural diciendo que era gas eólico y cuando se le confrontó, resulta que lo vendían como un gas sustentable y el más del 99% de este gas no era proveniente de las eólicas, no era este gas limpio como lo querían vender, era menos del 1% y aún así estaban vendiendo este gas, lo cual me parece pues bastante mentiroso, por decirlo menos. Y hace unos meses vimos este pronunciamiento también de Greenpeace aquí en el país, es decir, no es la primera vez que estamos hablando de su posicionamiento en torno a lo que está haciendo la llamada cuarta transformación. Voy a leer esta parte de un documento que sacaron el año pasado, el 6 de octubre del 2021, en donde califican la parte de la reforma eléctrica como un grave error y un retroceso. Esto pues están defendiendo los intereses de la como organización medioambientalista suena un poco contradictorio, que estén apostándole al sector privado y que pues en realidad su crítica tenga que ver con la parte de que el Estado, ¿no? Es quien va a regular este tema de las energías en este país. Entonces, en esta parte, ¿no? Pues obviamente lo que estamos viendo es un Greenpeace que no necesariamente le está apostando a las energías renovables, que no le está apostando a un discurso medioambientalista, sino pareciera una campaña con claridad política, atacando más que a un proyecto, a un gobierno, ¿no? Y eso a mí, pues la verdad es que, pues, más allá, ¿no? Cuando nos toca posicionarnos y decir,
esto está pagado o no. Lo cierto es que Greenpeace deja mucho que desear con acciones que no necesariamente están pensando, ¿no? En cómo, la pregunta que tú has hecho muchas veces, ¿no? Si no es el Tren Maya, ¿qué? Si no es la reforma eléctrica, ¿qué? Y pues resulta que Greenpeace está en esa misma lógica, con todas las contradicciones que implican estos debates. Lo que les decía de esto que dieron a conocer en octubre del 2021, decía que la modificación, es decir, esta reforma eléctrica, puede tener implicaciones en la generación distribuida, ya que al otorgar al Estado la exclusividad para generación, se cancelaría la posibilidad de que los privados, incluidas las personas en sus casas, puedan generar electricidad, regresando al esquema de monopolio estatal absoluto. Esto sin duda sería un grave error y un retroceso en el camino hacia democratizar la energía. Afirmó que estos proyectos de generación distribuida han servido para combatir inequidades y generar acceso a la energía a sectores de la población que sufrían de pobreza energética. Entonces, pues parece que la agenda que tiene Greenpeace no necesariamente tiene que ver con la democratización del acceso a las energías, sino con un posicionamiento político en este país, Vicente. Laura. Laura.